El maestro dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo una parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para un vigilante, alquiló unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte, pero se apoderaron los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros en mayor número que los primeros y trataron del mismo modo. Por último envió a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Evangelio según San Mateo capítulo 21 versos 33 al 43, 45 al 46. Dios recompensa a las personas por encima de sus méritos. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 18 de marzo, año 2022. Dios recompensa a las personas por encima de sus méritos. Dios hace ver a la humanidad que el pensamiento de Dios no es de la misma manera como los seres humanos se imaginan la historia. Y le plantea la historia Dios a la humanidad a través de una parábola conocida en la Santa Biblia como la parábola de los labradores malvados. De aquellas personas que Dios le confía inmensamente un trabajo, una misión, una dedicación, pero no saben cumplir la misión. Entonces, ¿cómo entender esa parábola hoy en día con unos elementos así como esenciales para que encontremos un mensaje sustancial? Lo primero es tratar como de dividir esa parábola y hablar de por qué se pronuncia esa parábola y va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La viña es el pueblo de Israel y así comienza la parábola. Plantó una viña y la cercó y allí está como el punto de la parábola. Es decir, para poderle entender a la humanidad que ahí está como un reino de Dios, el planteamiento de una sociedad, la ilusión de un Dios para que una humanidad aprenda a convivir en esta tierra. Entonces, la viña es el pueblo de Israel. Él contrata a unos labradores, dice ahí, y esos representan a los gobernantes de Israel. Te representan a todos aquellos gobernantes que tienen como la misión de dar el ejemplo, de producir para la comunidad, de ser muy responsables, de aprender a ser fieles, de ser transparentes. Y aparecen unos siervos a los que el propietario envía, que representan a los profetas. Pero Dios, entonces, nunca renuncia a los derechos sobre la viña y envía nuevamente otro grupito más, dice la parábola, con el fin de recibir frutos con ella, pero pasa exactamente lo mismo, es decir, aparece el maltrato, la desobediencia, aparece ese gesto del hombre de hacer lo contrario a Dios. Y el Hijo es Jesús mismo y la decisión con que terminan de acabar con el Hijo de Dios. Entonces Dios pide cuentas de lo que Él ha hecho con toda la humanidad. Es decir, cómo edificar una sociedad donde Dios recompensa a las personas por encima de sus méritos. ¿Será que las cosas son así o no son así?
Es decir, Dios le da a cada uno lo que merece. Algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados es a recibir una recompensa diferente al esfuerzo, al trabajo, al tiempo, a la dedicación. Es algo así como decir yo me merezco esto y lo exijo. Los códigos de la vida laboral y social de las personas son diferentes en la interpretación con respecto a la misericordia, al pensamiento de Dios. No es como tan fácil comprender que a todas las personas se les dé el mismo trato, se les reparta la ración a sus horas, que se les cumpla el pacto convenido por un jornal del trabajo sin tener en cuenta el tiempo utilizado. Es decir, en materia de salvación es mejor ajustarse al entendimiento de Dios. Lo dice Dios, mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son vuestros caminos. Y así había sido profetizado en el siglo octavo antes de Cristo por el profeta Isaías en ese capítulo 55. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son vuestros caminos. Entonces la gracia de Dios no se le puede quitar como alguna persona para entregársela a otra y decir matemos a este, acabémoslo y nos quedamos con eso. ¿Sí? No se puede así. La gracia de Dios no se le quita a las personas. La gracia de Dios es bondad, es generosidad que ofrece para quien desee recibirla. Así que no cuenta tanto como el discurso de las grandes obras, sino la conversión de cada persona. Es decir, por sus frutos los conoceréis, como va a ser como la pregunta fundamental si nos vamos a ser juzgados por los frutos, por el testimonio, por la misión que realicemos. El Papa Francisco enseña que Dios llama a cada persona a trabajar para Él en su campo, que es su viña, que es la iglesia, y que nos da como única recompensa el amor, la amistad. En el fondo para nosotros es la viña del Señor. Es la misma iglesia, trabajar con la iglesia. ¿Qué tal un poco de gente reclamándole asuntos a la iglesia, reclamándole títulos a la iglesia? Es que yo me merezco esto, es que yo ya llevo 40, 50 años como pastor, me merezco que me den un título porque tengo 40 años trabajando en la viña del Señor. No, no es esa la proyección, dice el Papa Francisco. No se trata de eso. La única recompensa de Dios es el amor, la misericordia, la salvación, la eternidad. Hay que tener en cuenta que Dios no excluye a nadie de su plan de salvación, porque siempre está el presupuesto de darle la mano a los demás. La iglesia entonces debería ser como Dios, dice el Papa. Es una iglesia en salida. Y cuando una iglesia no está en salida, entonces dice el Papa Francisco, se enferma. Es decir, se enferma y es una iglesia con muchos males. Se enferma, no es una iglesia para obtener privilegios, no es una iglesia para exigirle que nos dé títulos, nos recompense o que las cosas sean mejor estos y aquellos no. No se trata. Todos están invitados a trabajar en la viña y la gran conclusión es la fidelidad, la transparencia, el trabajo, la dedicación de cada persona en la viña de Dios, que es la propia Iglesia Católica. Entonces hay que aprender esa buena norma de que Dios recompensa a las personas porque son personas, porque tienen fe, porque demuestran por sus méritos de trabajo, dedicación, humildad su trabajo en la viña. No los están exigiendo ni se están comportando de una manera tramposa de buscar la avaricia, de querer las cosas de Dios en ese sentido. Aprendemos una buena lección para la vida, se le sirve a Dios, no buscando méritos, ni títulos, ni posibilidades.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.